Cordial saludo, mi nombre es Germán Alexis Rodríguez Tunarosa, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, pertenezco al CEAT José Acevedo y Gómez. A continuación voy a exponer mi presentación del curso Sistemas Embebidos correspondiente a la tarea número 1. Procederé a compartir pantalla. Vamos a nuestra presentación. Entonces, este curso es de sistemas embebidos. El tema el cual hace énfasis este trabajo es de sistemas electrónicos y sistemas embebidos, reconociendo el hardware y el software. Aquí tenemos el índice, el cual nos indica que nuestra presentación está compuesta por dos partes, el hardware y el software. La presentación tiene como tal un literal de 7 preguntas. La número 1 hace relación al microprocesador, microcontrolador, SBC y sistema embebido. La segunda pregunta, componentes del sistema embebido. La tercera, características de un sistema embebido. Este será nuestro conjunto de hardware. Ahora el de software nos dice que el cuarto es lenguaje de máquina y código fuente. El 5, lenguaje de alto y bajo nivel. El 6, lenguajes compilados e interpretados. Y el 7, firmware, bootloader y sistema operativo. Vamos con los componentes del hardware. Tenemos aquí nuestra pregunta número 1, que nos dice cuáles son las diferencias entre un microprocesador, un microcontrolador, un SBC, Single Board Computer, y un sistema embebido. Tenemos aquí nuestra tabla, tenemos nuestros 4 elementos que acabé de mencionar. Tenemos aquí lo que lo relaciona, qué es, si necesita o no componentes externos para que funcione y un ejemplo de cada uno. Tenemos aquí nuestro microprocesador. Entonces, el microprocesador es solamente la CPU como tal. ¿Necesita componentes extras adicionales? Claro que sí, porque solo tenemos la CPU. Necesitaría la memoria, una entrada y salida, entradas y salidas externas. Tenemos como ejemplo microprocesadores como Intel, AMD Ryzen, entre otros. Seguimos con nuestro microcontrolador. Es una CPU, memoria, entradas y salidas en un solo chip. ¿Necesita componentes adicionales? No, porque como ya lo había dicho, todo viene integrado en una tarjeta, en un chip. El ejemplo puede ser un microcontrolador 8051, un PIC o ABR. Seguimos con nuestro SBC, que viene siendo un Single Board Computer, que como las siglas en inglés no lo explica, es un computador completo en una board, en una placa. ¿Necesita componentes adicionales? No, porque como lo habíamos dicho, algo parecido al microcontrolador, viene ya todo en el formato de la board. Tenemos un ejemplo de una Raspberry, por ejemplo, que viene siendo un servidor pequeño, un computador pequeño. Es accesible porque es de muy bajo costo, se puede implementar en muchos sistemas embebidos por la fácil utilización y que se puede ubicar muy fácilmente por el tamaño, por lo pequeño que es. Por último, sistema embebido. El sistema embebido puede ser cualquier sistema dedicado a una tarea específica. ¿Necesita componentes adicionales? Depende del diseño que tenga nuestro sistema. Un ejemplo puede ser un cajero automático. Nos dice aquí también que el microcontrolador integra CPU, memoria, entradas y salidas en un solo chip. Es un sistema de un chip. Y lo que hemos dicho también del SBC es una tarjeta completa lista para funcionar como un computador, por ejemplo, un Raspberry, como ya les había dicho. Y el sistema embebido es el concepto que engloba a los tres según su función y según la tarea que vaya a realizar. Vamos con la siguiente pregunta, que sería la 2. Nos dice, ¿cuáles son los componentes típicos de un sistema embebido y la función general de cada uno de ellos? Entonces, nuestros componentes, tenemos aquí 7 componentes principales, los cuales son sensores, acondicionamiento de señal, procesador, acondicionamiento de salida, actuadores, fuente de alimentación y una interfaz de comunicación.
Los sensores son los encargados de captar o recepcionar las señales o variables físicas, como puede ser temperatura, luz, movimiento, proximidad, por ejemplo. El acondicionamiento de la señal filtra y digitaliza la señal del sensor. El procesador es el que ejecuta el firmware y toma decisiones. Es como tal el cerebro de la máquina. El acondicionamiento de la salida convierte la decisión o la señal digital a una señal analógica. El actuador es como tal la parte final, la que se encarga de realizar el trabajo final para la cual está diseñado el sistema embebido, que ejecuta acciones físicas, lo que son motores, LEDs, pantallas y demás tareas que se le definan de acuerdo al sistema embebido que estemos hablando. La fuente de alimentación o fuente de voltaje es un regulador y suministra energía a todo nuestro circuito del sistema embebido. La interfaz de comunicación nos permite comunicar con otros dispositivos o el usuario, en este caso. Tenemos nuestro diagrama de bloques de de los componentes que ya anteriormente había mencionado. Tenemos aquí nuestro sensor que mide el entorno, nuestra señal física, nuestra variable. Pasa ya en este modo al acondicionamiento filtrado y ADC. En este caso ya la señal filtrada y convertida pasa a nuestro procesador, el cual está integrado por una CPU, una RAM y una ROM. El procesador está acompañado de la fuente de poder o de voltaje, el cual nos suministra el voltaje para que funcione nuestro circuito. También el procesador está acompañado de nuestra comunicación, que tiene entradas y salidas de datos, que es un intérprete para nosotros como usuarios o personas. En este caso ya el procesador envía la señal al acondicionamiento de salida y DAC y llegaría ya al actuador, que como lo decíamos anteriormente puede ser un motor, LED, una pantalla, dependiendo qué tarea esté realizando nuestro sistema embebido. Vamos a la pregunta número 3, la cual nos dice, ¿cuáles son las cuáles son las características, perdón, que diferencian un sistema embebido de otro? Tenemos aquí 5 características que diferencian un sistema embebido de otro. Por ejemplo, la confiabilidad, las restricciones de tiempo real, dedicación a una tarea específica, peso y tamaño físico y memoria de tamaño de código limitado. La confiabilidad nos dice que el sistema embebido está blindado, protegido, por decirlo así, es menos vulnerable a ataques cibernéticos, lo que puede ser un hacker o que alguien pueda ingresar a nuestro sistema. La seguridad física también es uno de las características de nuestro sistema embebido, ya que la seguridad física hace que el dispositivo o el elemento del cual estemos trabajando genere un poco de confianza y seguridad a la persona o al humano. La disponibilidad que nos garantiza que funcione cuando de verdad se necesite el sistema embebido. Las restricciones de tiempo real no solo debe responder en el momento que se necesite, sino que debe ser exacto con los resultados. Aquí citaba un ejemplo muy importante, muy claro, que es un airbag de un carro. Si el sistema embebido en este caso no hace que accione la bolsa de aire, puede ocasionar daños graves, fatales, por ejemplo, la muerte de la persona en caso de que haya colisión o un accidente. Entonces, lo que nos hace más confiable que nuestro sistema embebido funcione cuando tiene que funcionar. La dedicación a una tarea específica. Los sistemas embebidos normalmente, puntualmente están diseñados para una tarea en especial. Esa es la diferencia con otros sistemas. La memoria de tamaño de código limitado. Muchos sistemas embebidos tienen muy poca memoria, así que el programa debe ser compacto y eficiente. Eso quiere decir que nuestro sistema embebido es muy pequeño, tiene que ser algo sencillo, una tarea sencilla, por ejemplo, que realice nuestro sistema, no como por ejemplo en este caso un computador maneja muchas tareas, muchos programas, entonces el sistema embebido nomás se encarga de una tarea en especial.
El peso y el tamaño físico es relevante en todo lo portátil o portable que debe caber dentro de un producto pequeño. Un audífono inalámbrico, un implante médico, por ejemplo, un marcapasos puede ser. Entonces, la diferencia de este sistema a otro, pues, es que es portátil, es más sencillo, más pequeño. La cuarta pregunta nos dice, ¿qué significan los términos lenguaje de máquina y código de fuente? En este caso ya vamos a pasar del hardware al software. Entonces, el lenguaje de máquina es el conjunto de instrucciones que el procesador ejecuta directamente. Entonces, el lenguaje de la máquina es el desarrollo de esa tarea para la cual el sistema está diseñado, es lo que ejecuta el procesador. Eh, el código fuente, a comparación en cambio del lenguaje de máquina, como lo escribe, es como lo describe el desarrollador o la persona que está programando. Es un lenguaje comprensible para humanos, como lo es C, C++, Python. Eso sería el código fuente. La relación entre ambos, el código fuente es el punto de partida, pensando para humanos, o sea, pensando para nosotros, fue diseñado. Y el lenguaje de máquina es el punto de llegada, lo único que entiende la máquina, o sea, que empieza desde el código fuente y se traslada hasta el lenguaje de la máquina, que es lo que, en donde se hace la conversión para que la máquina entienda lo que estamos diciendo o la tarea que le estamos eh, encargando. La quinta pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre un lenguaje de bajo nivel y uno de alto nivel? Los lenguajes de bajo nivel como el ensamblador o el assembly están más cerca del hardware, de la máquina física como tal, y permiten un control muy detallado sobre registros, memoria, lo que lo hace muy eficiente, pero difícil de leer ya que es algo que comprende solamente la máquina. Eh, El lenguaje de alto nivel, como lo puede ser C, C++, Python, como lo había dicho, o Java en este caso, está más cerca del razonamiento humano, algo que puede entender una persona. Son mucho más entendibles, portátiles, pero requieren un compilador o intérprete que traduzca este código para que la máquina lo entienda y lo pueda ejecutar. Entonces, tenemos aquí nuestros ejemplos. En caso del alto nivel, de bajo nivel, que como lo había dicho era un assembly, y estos cuatro ejemplos que estaba citando ahí. El lenguaje de bajo nivel da control detallado sobre el hardware, o sea, sobre la máquina física, pero es más difícil de leer y portar entre plataformas. El lenguaje de alto nivel es más entendible, portátil, pero requiere un traductor, como lo había dicho. Pasemos a la pregunta número 6 que nos dice cuál es la diferencia entre un lenguaje de programación compilado y uno interpretado. En cuanto a la ejecución de un lenguaje compilado como C, C++, traduce todo el código fuente de una sola vez antes de que se ejecute, generando un archivo ejecutable. En este caso podemos crear un archivo, por ejemplo, con cierta tarea. Un código, más bien un código con cierta tarea que le asignemos a la máquina. Este programa lo que nos va a hacer es generar un archivo para que la máquina lo entienda. Entonces necesitaríamos también de un traductor, por decirlo así. El interpretado es el código se traduce y ejecuta línea por línea en el momento mediante un intérprete que debe estar presente siempre. No genera un archivo ejecutable, como lo habíamos dicho anteriormente, que el programa no generaba el archivo. En este caso serían Python, JavaScript, digamos en Python, que funcionan en lenguajes interpretados, uno escribe su código, él lo ejecuta, y aquí como lo dice línea por línea, él va ejecutando línea por línea, mientras que el otro pues ejecuta toda la tarea, es como una programación que uno le hace a la máquina. ¿Por qué importa en sistemas embebidos? Un programa compilado es más rápido, ocupa menos memoria. Cualidades esenciales cuando el hardware es limitado, o sea, cuando la máquina es pequeña. Por eso casi todo el firmware embebido se escribe en lenguajes compilados, casi nunca en lenguajes interpretados, porque es más pequeño. Una tarea que va a realizar pues, es menos tediosa.
Vamos con nuestra séptima y última pregunta, la cual nos dice, ¿cuál es la diferencia entre firmware, bootloader y un sistema operativo en el contexto de los sistemas embebidos? Aquí tenemos las tres, bootloader, firmware y sistema operativo. Estas tres cosas son capas de software que se ejecutan en distintos momentos y por eso el orden importa tanto como la definición. Dice que importa el orden porque una tarea depende de la anterior. Es decir, el bootloader se ejecuta al encender el dispositivo. Entonces, en el momento que encendemos la máquina o el equipo o el dispositivo, ejecuta, perdón, enciende y configura el hardware. Configura la máquina permitiéndole actualizar el firmware. De allí pues ya pasaría al firmware. El programa ejecutable final grabado en la memoria del microcontrolador es lo que realmente corre el hardware. Entonces tenemos que encenderlo, arranca el bootloader, carga el firmware, que es como el código o el archivo que tenemos ya predefinido para la tarea en especial. Y el sistema operativo, si se necesita o no. En este caso, el firmware puede ser el microcontrolador que puede trabajar ya en cierta tarea. Si no, pues tendríamos un sistema operativo, el cual que el firmware iría al sistema operativo de la máquina. Ya puede ser un cajero, por ejemplo, cual necesita pues diferentes o diversas tareas. Y esto sería todo por el momento en esta presentación. Agradezco mucho su atención. Hasta pronto.